Probablemente estas y más preguntas pudieron cruzar por tu mente en algún momento, y con buena razón, pues el cuestionamiento de nuestro ser y nuestra naturaleza es algo que se va dando desde los inicios de la humanidad. Pues las cuestiones sobre nuestra naturaleza humana es algo que impacientó e interesó en gran manera a las personas de la antigüedad, pues a menudo se considera que el término captura lo que es ser humano, o la esencia de la humanidad. El término es controvertido porque se discute si existe o no tal esencia. Los argumentos sobre la naturaleza humana han sido un pilar de la filosofía durante siglos y el concepto continúa provocando un vivo debate filosófico. La cuestión es qué origina estas características distintivas de humanidad y cuál fija es la naturaleza humana, lo que tiene importantes implicaciones en la ética, la política y la teología debido a que puede proveer normas o estándares para que los humanos juzguen cuál es la mejor forma de vivir. Las ramas de la ciencia asociadas con el estudio de la naturaleza humana incluyen a la sociología, sociobiología y psicología, en particular la psicología evolucionista, que estudia la selección sexual en la evolución del ser humano, y la psicología del desarrollo, entre otras muchas. Tradicionalmente se dice que el concepto de la naturaleza humana como un estándar para emitir juicios comenzó en la filosofía griega. Por esto empezaremos desde sus primeras emisiones, de sus primeros grandes cuestionadores, teniendo aquí uno de los más importantes, Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego quien nació en norte de Grecia cerca del año 384 a.C. Sus padres murieron cuando él era muy joven y fue criado por su hermana mayor. No se sabe mucho sobre su educación temprana, pero se sabe que al tener una mayoría de edad, fue enviado a Atenas para recibir una educación superior. Y en aquella época, Atenas era el mejor lugar para estudiar. Con lo cual Aristóteles se hizo miembro de la academia, en la escuela fundada por Platón, y permaneció en la institución en calidad de instructor. Estuvo en la academia durante 20 años, pese a que Aristóteles era un miembro muy valorado en la academia, no se le veía como el sucesor de Platón, y eso fue debido a ciertas diferencias fundamentales entre sus filosofías. Pues Platón consideraba que el verdadero conocimiento solo se podría obtener a través de la razón. En cambio, Aristóteles prefería la experimentación con objetos reales. Así, cuando Platón murió, Aristóteles regresó a Macedonia y tiempo después volvió a Atenas para fundar su propia escuela llamada el Liceo, donde Aristóteles estudió casi todos los temas, siendo uno de los pioneros en el campo de la biología, meteorología, astronomía, ética, entre otras más. Entre estas destacamos a la antropología filosófica, en la cual se dieron los cuestionamientos de la naturaleza propia del hombre. Con lo que, según él, el ser humano es un animal político por naturaleza, o sea, que por naturaleza tiene que vivir en las ciudades o polis. También sostenía que solo los humanos pueden hablar, y que tal capacidad es un elemento propio de su humanidad. Después de Aristóteles, también podemos mencionar a otros filósofos que aportaron a las interrogantes que generan las cuestiones sobre la naturaleza del hombre. Según pensadores como Sócrates, Platón e incluso Aristóteles, mencionan que un rasgo muy humano es la satisfacción de las necesidades a través del trabajo. En el ejercicio de este se desarrolla diversas técnicas y herramientas cuyo correcto uso conforman el conocimiento. Según Sócrates, lo que construye nuestra naturaleza humana es la virtud entendida como el saber actuar bien. También afirma que la persona es una criatura en constante búsqueda de sí misma y distingue al humano por poder dar una respuesta racional a cualquier pregunta que se le haga sobre sí mismo. En cambio, para Platón lo real y verdaderamente humano se encontraba en el alma. Para él el alma es la esencia humana y el cuerpo un instrumento a su servicio. Entonces para Platón el ser humano es un alma racional encadenada a un cuerpo material y sensible, que busca salir de él para retornar a un estado original de perfección a través de una continua lucha por el logro de mayores y más perfectos conocimientos, y evitando caer en los apetitos de un ser sensible y material, de donde se concluye que la función prioritaria de todo ser humano ha de ser el cultivo de sus inteligencias como un deber moral por el rescate de su alma de lo terrenal, o como también lo llama Dexta, el mundo sensible, y su retorno al mundo superior de la perfección llamado episteme, mundo intangible. Muy contrario a Platón, para quien la relación entre alma y cuerpo, además de indeseable, era simplemente accidente, Aristóteles consideró que la unión entre estos dos elementos era fundamental. Como Platón, Aristóteles encontró que el alma poseía varias facultades. Estas facultades, según Aristóteles y en su orden de sucesión, son la nutrición, el apetito, la sensibilidad, la locomoción y el pensamiento. La capacidad de sentir tiene una característica principal. Al percibir un objeto, el sujeto no debe salir en búsqueda de las características de este. Estas llegan al sujeto sin que tenga que efectuar ningún movimiento. La facultad del movimiento es exclusiva de los seres que poseen las facultades anteriores.
La capacidad intelectiva es exclusiva del ser humano, y para Aristóteles, el ser humano es como un compuesto natural, en donde la relación entre el alma y el cuerpo está representado por un lazo fuertísimo e indisoluble de necesidad mutua, ya que es la coordinadora principal del cuerpo. Aparte de estos grandes filósofos, también podemos hablar de filosofías que aportaron en gran manera respuestas al concepto de naturaleza del hombre, como por ejemplo el espiritualismo, que se refiere a la vida interior del alma inmortal que yace en nuestro ser, ya como su yo interno, como algunos llaman, percibe y siente el mundo exterior. Sus conceptos no aplican conocimientos religiosos como algunos suelen pensar. Otra filosofía sería el naturalismo, que va de la mano con el determinismo, una doctrina filosófica, los cuales sostienen que todo lo que es real es por ende natural, y que no existe una realidad fuera de los límites de la naturaleza, por lo que niega la dualidad de naturaleza-espíritu, pues considera que el espíritu es como una forma especial de la naturaleza, por lo que descarta conceptos como Dios, alma, espíritu, etc., pues estos entes no siguen las leyes naturales que se conocen dentro del enfoque filosófico. Hablando de otra filosofía, quien también tuvo su aporte es el simbolismo, pues es la idea de que algunas cosas representan otras y que el espíritu humano no conoce más que símbolos. Según la teoría simbólica, el mundo real es un reflejo del mundo ideal, del más allá, y es la idea de que algunas cosas representan otras. También podemos mencionar al historicismo, que sostiene que la naturaleza humana de los seres humanos se puede entender considerándolos como parte integrante del devenir de la historia, e interpreta el proceso histórico como un movimiento hacia un fin determinado. Estas y más filosofías estudiaron a la naturaleza del hombre, como el existencialismo y el marxismo, entre otros más. En fin, la naturaleza humana se caracteriza por atributos únicos que tenemos, en particular la necesidad de socializar y la capacidad de razonar. ¿Qué importancia tiene esto para alguien que no sea científico ni filósofo? La interpretación que hagamos de la naturaleza humana tiene amplias implicaciones para la ética. Por ejemplo, el concepto de un judío, cristiano o islámico de la naturaleza humana estará naturalmente inclinado a Dios y a guiarse por los preceptos religiosos. En cambio, alguien que siga una filosofía existencialista según los lineamientos de Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir, pensará por supuesto que la existencia es anterior a la esencia. Entonces somos radicalmente libres para moldear nuestras vidas según nuestras propias elecciones, y no necesitamos la ayuda de Dios en el proceso. Por lo que, ¿cuál es la finalidad de la naturaleza del hombre? Lo natural y propio del hombre es alcanzar su fin, y el fin del hombre es perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superiores como la inteligencia y voluntad, alcanzando la verdad y el bien. La inteligencia busca el conocimiento de la realidad. Cuando lo logra, alcanza la verdad, que es el bien propio de la inteligencia, abrirse a la realidad, y de este modo querer lo verdaderamente bueno y ejercer la voluntad perfeccionándola. Pero en la actualidad nuestra situación ética es un desastre. Un estudio reciente en Estados Unidos calificó la presidencia de Donald Trump como la más antiética de la historia estadounidense. Y no solo es el caso de los Estados Unidos, pues a lo largo y ancho del mundo las personas han ido implantando individualmente su propia manera de pensar y actuar. ¿Será esto un cambio de naturaleza? Si es así, ¿cómo será el hombre en unos años? ¿Estos conceptos se podrán seguir aplicando de igual manera? ¿Nuestra naturaleza cambiará? Pues esas podrían ser las nuevas preguntas ahora, los nuevos estudios que se harán hoy y mañana por los siguientes años, resolviendo más cuestiones, conociendo y revelando más acerca del misterio de nuestra naturaleza. ¿Siguen aquí? Ya se acabó. Váyanse a casa.